Buenas noches. Vamos a realizar ahora el segundo parcial de la clase de significación teológica. Y para esto nos encontramos con mi papá, que es César Augusto Grajales, y es con quien estoy pasando en este momento la cuarentena. Y bueno, para comenzar, ¿te podrías presentar, por favor? Yo soy César Grajales, trabajo actualmente como director de una organización sueca internacional de cooperación que tiene un trabajo en Colombia en temas de derechos humanos y construcción de paz. Yo estudié la carrera de filosofía y me gradué en la Universidad Javeriana. Hice estudios de ciencia política en la Universidad de los Andes y estudios de ciencias religiosas en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, ahora que comenzaremos con este libro que se llama Los fundamentos de una ilusión, Dios y la religión, ilusión o realidad, por el padre Gerardo Remolina Vargas. Ya que nos comentaste que estudiaste filosofía, ¿hay algo que nos puedas decir del padre que conozcas o algo así? El padre Remolina fue uno de mis profesores en la carrera de filosofía. Yo recibí el curso de filosofía de la religión, que era una reflexión sobre cómo el pensamiento filosófico se las arregla o trata sobre el ser infinito, el ser trascendente, el ser absoluto, desde la perspectiva filosófica, no desde la perspectiva de la experiencia de fe, que es otro lenguaje y otra reflexión distinta. Bueno, ahora te voy a leer el título del libro y de pronto si nos puedas comentar algo de qué piensas antes de que te haga un resumen de lo que trata este libro o algo así, una idea principal. Entonces se llama Los fundamentos de una ilusión, Dios y la religión, ilusión o realidad. Pues mirando ese título, yo diría que cuando habla de fundamentos de una ilusión, intuyo que se está refiriendo a que la experiencia de fe o la experiencia del ser trascendente es esencialmente una experiencia indemostrable. Indemostrable en el sentido de probar la existencia de Dios es imposible. Igual es imposible probar que no existe. De eso no se ocupa la capacidad del pensamiento humano. Pero sí, el subtítulo me parece más interesante. Dice ilusión o realidad. Sí. La experiencia de fe habla de una realidad, una experiencia, algo completamente real, sobre lo cual hay que reflexionar tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista teológico. Ok, ahora voy a proceder a leer el resumen que hicimos con mi grupo y me gustaría hacer un énfasis tanto en el primer capítulo como en el sexto. Entonces, pues me gustaría que puse atención. Este libro se divide en 6 capítulos, los cuales son ¿qué es conocer? Una experiencia religiosa, la intelección de la experiencia religiosa, juicios de razón acerca de la experiencia religiosa, deliberación y decisión acerca de la experiencia religiosa, y finalmente experiencia religiosa y religión. Voy a leerlo de corrido y posteriormente hacemos una discusión sobre ello. Conocer es una acción humana que integra diversos niveles de conciencia: la experiencia de los sentidos, la interlocución del sentido y las causas, el raciocinio sobre la validez de la experiencia y la interlocución y la decisión sobre el actuar, lo que debo hacer. La experiencia religiosa, ese es el segundo capítulo, abarca la experiencia religiosa en su totalidad, en qué parte del ser humano, el cual al ser maravillado se encuentra con el deseo de continuar y a partir de esto le asigna un sentido y afirma que en la existencia de Dios, todo se basa en la intuición, en la verdad subjetiva creada a partir de esta. En el tercer capítulo, que es la interlocución de la experiencia religiosa, este capítulo profundiza en el anterior introduciendo la interlocución. Esta se asocia al entendimiento y es la captación de la realidad profunda manifestada en la experiencia. También menciona la experiencia y los símbolos, signos, cifras que posee. Pasándonos al quinto capítulo, la deliberación y decisión acerca de la experiencia religiosa. En este capítulo se toca el tema relacionado con la deliberación y las decisiones del ser humano, cuyas bases ha aprendido a lo largo de su vida y cómo estas influencian su perspectiva acerca de las diferentes creencias
conocimientos y sobre todo sobre la fe que tiene en Dios. Y de igual forma recalca la diferencia del concepto fe con algunos otros que se parecen. Y finalmente este capítulo, el sexto capítulo, que es la experiencia religiosa y religión, este capítulo nos muestra que el ser humano está abierto a la experiencia de fe, a la experiencia religiosa, porque parte de su finitud, de comprender que tiene límites, que hay algo que está antes y después de él, que es trascendente. Asimismo nos muestra cómo la fe puede ser religiosa o secular, y en ambos casos se refiere a la experiencia del infinito. Bueno, después de haber leído el resumen del libro y tener una idea anterior a este, ¿qué nos podrías decir acerca de los primeros capítulos, de los finales, sobre...? Sí, yo quisiera relacionar el primer capítulo y el sexto, como lo dijiste, Higo. El sexto capítulo está diciendo que, en el resumen está diciendo que el ser humano se abre a la experiencia de fe justamente porque es consciente de su finitud. O sea, si algo caracteriza a la persona humana es la conciencia de la muerte, la conciencia del final, pero también la conciencia del comienzo, el comienzo y el final de la existencia, y la pregunta sobre el sentido de para qué estamos en el mundo, cuál es el sentido de estar en este mundo, qué sentido tiene la realidad, qué hace que la realidad sea lo que es, qué le da sustento. Tiene que haber algo más allá de lo que nosotros vemos como fundamento de la realidad. Entonces la finitud, la conciencia de los límites abre al ser humano a la experiencia de qué realidad hay, qué ser trascendente hay antes del comienzo de todo, antes del comienzo de mi propia existencia y después del final de mi existencia y de la especie humana. Entonces, por un lado es la experiencia de la finitud lo que abre al ser humano a la experiencia de lo trascendente o del ser supremo o de Dios. Pero por otro lado, en el capítulo primero está hablando de conocer como una experiencia compleja que implica los sentidos internos y externos, que implica la intelección, es decir, la pregunta sobre las causas, los orígenes, las explicaciones de las cosas, el raciocinio para juzgar la validez de todo eso que está dado en la experiencia y en la intelección, y finalmente la decisión sobre el actuar humano. Todo eso comprende, todo eso junto es el conocer, pero lo que es más importante es darnos cuenta que el conocer en sí mismo, la experiencia de conocer, abre al infinito, o sea, está conectada con una experiencia trascendente, porque el ser humano tiene una disposición al conocer que es irrestricta, que no tiene límites, es siempre una conciencia que indaga, que investiga, que pondera las cosas, que las comprende, que toma decisiones, y eso es permanente, es abierto al infinito, no se sacia nunca la experiencia del conocer. Entonces, relacionando los dos capítulos, esos dos capítulos, la conciencia de la finitud abre hacia el ser infinito, y en la propia experiencia del ser humano, que es finito, nuestra experiencia es corta, es modesta, es finita, están las semillas del infinito en el acto de conocer, que es siempre abierto, siempre dinámico, nunca termina, está abierto siempre, siempre, sin un límite. Siempre queremos conocer más, con todo eso que implica el conocer, los sentidos, la intelección, el raciocinio y la decisión. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, papá, por ayudarme en esta tarea. Con gusto. Y espero que pueda servir para poder explicar a mis compañeros pues nuestra posición sobre esto.